¿Alguna vez has sentido el escalofrío que recorre tu espalda mientras conduces por una carretera solitaria en medio de la noche? Para los camioneros, estas largas horas en la ruta pueden traer consigo encuentros inexplicables y experiencias que desafían toda lógica. Bienvenidos una vez más a Rincón de las 3 AM. Hoy les traemos un top 5 de experiencias paranormales de camioneros en la ruta, donde exploraremos los encuentros más escalofriantes y desconcertantes que estos valientes conductores han enfrentado en su búsqueda por llegar a destino. Desde apariciones fantasmales hasta transmisiones misteriosas en la radio, prepárense para adentrarse en un mundo donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano. Número 1. Una aparición inesperada. Juan, un joven conductor, apretó el volante con firmeza mientras su camión rugía por la carretera desierta. Era una noche oscura y solitaria, y su único compañero era el monótono zumbido del motor. De repente, algo captó su atención, una figura blanca parada en medio de la carretera. Juan apretó los frenos con fuerza, su corazón martilleaba en su pecho mientras el camión se detenía bruscamente. Bajó del camión y se acercó a la figura, apenas visible en la tenue luz de sus faros. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro ondeando en la brisa nocturna. ¿Necesita ayuda?, preguntó Juan, su voz temblorosa en la quietud de la noche. La mujer no respondió, solo lo miraba con ojos oscuros y penetrantes. Juan dio un paso más cerca, extendiendo la mano hacia ella, pero en ese momento, la figura se desvaneció en el aire como una sombra fugaz. Juan retrocedió, su mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. Temblando, regresó a su camión y reanudó su viaje, pero la sensación de la presencia fantasmal lo persiguió durante el resto de la noche, haciendo que cada sombra y cada susurro lo llenaran de terror. Número 2. El pasajero fantasma. El protagonista de esta historia se llama Pedro, el cual se encontraba agotado después de horas de conducir a través de interminables kilómetros de carreteras desoladas. Cuando vio a un hombre levantando el pulgar en el costado de la carretera, no dudó en detenerse para recogerlo. El hombre subió al camión y se sentó en el asiento del pasajero, agradecido por el rescate. Pedro comenzó a hacerle preguntas de rutina, pero notó que el hombre parecía distante, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Sin embargo, cuando Pedro giró la cabeza para mirarlo mejor, se dio cuenta con horror de que el asiento del pasajero estaba vacío. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras sus ojos recorrían la cabina en busca de alguna explicación lógica, pero no encontró ninguna. La sensación de malestar creció en su pecho mientras el camión continuaba su marcha por la oscura carretera. ¿Quién era ese hombre? ¿O qué era? Son preguntas que quedaron sin respuesta y que atormentaron al camionero por un largo tiempo. Número 3. Una interferencia tenebrosa. Miguel ajustó la perilla de su radio CB mientras intentaba sintonizar una estación clara en medio de la estática. Estaba en medio de un largo viaje nocturno y la soledad de la carretera comenzaba a pesarle. De repente, una voz surgió de la estática, hablando en un idioma desconocido. Miguel frunció el ceño, confundido. La voz parecía transmitir advertencias sobre peligros en la carretera que él no podía ver. ¿Qué estaba pasando? Intentó comunicarse con otros camioneros sobre la extraña transmisión, pero nadie más la escuchaba. La voz enigmática continuaba transmitiendo sus advertencias incomprensibles sobre peligros invisibles en la carretera. Con cada palabra, el temor se apoderaba cada vez más de Miguel. De repente, la voz cambió, adoptando un tono más urgente y sombrío. Miguel, debes detenerte, el peligro está más cerca de lo que crees. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, finalmente apagó la radio
incapaz de soportar más las perturbadoras transmisiones. Pero justo cuando pensaba que la pesadilla había terminado, una voz susurrante resonó desde los altavoces de la radio apagada. «Gracias por escucharme, Miguel», murmuró la voz con un tono etéreo y escalofriante. Una figura borrosa comenzó a formarse en el asiento del pasajero. Era una mujer pálida, con ojos oscuros que parecían penetrar en el alma de Miguel. Un destello repentino, la figura desapareció, dejando a Miguel solo en la oscuridad de la noche. El camión continuó su marcha solitaria por la carretera desierta, pero Miguel sabía que nunca volvería a ser el mismo después de ese encuentro sobrenatural. Número 4. ¿Imaginación o realidad? Ramón frotó sus ojos cansados mientras se esforzaba por mantenerse despierto al volante. La carretera se extendía interminablemente frente a él, iluminada solo por los faros de su camión. Entonces, vio algo extraño. Un camión apareciendo y desapareciendo frente a él, como si estuviera jugando a las escondidas con la realidad. A veces, el camión parecía antiguo y desgastado, con el óxido corroyendo su chasis. Otras veces, era moderno y reluciente, como si acabara de salir de fábrica. Ramón parpadeó, preguntándose si la falta de sueño le estaba jugando una mala pasada, pero cuando intentó adelantarlo, el camión simplemente desapareció, dejando solo el eco de su propio corazón acelerado en la noche silenciosa. Número 5. Caso Poltergeist en la cabina. Jorge apretó los dientes mientras la tormenta rugía fuera de su camión. Estaba atrapado en medio de la nada, con solo el golpeteo de la lluvia y el estruendo del trueno como compañía. Pero entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas dentro de la cabina, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón aparente, y golpes sordos que resonaban en las paredes. El miedo se apoderó de Jorge mientras se aferraba al volante con manos temblorosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Era su imaginación jugándole malas pasadas? ¿O había algo más oscuro y siniestro acechando en la oscuridad de la noche? De repente, una fuerza invisible pareció envolver la cabina, como si el mismo aire se hubiera cargado de electricidad estática. Jorge sintió una presencia maligna acechando en las sombras, observándolo desde cada rincón oscuro de la cabina. Entonces, una voz siniestra rompió el silencio, susurrando en un susurro gélido que helaba la sangre de Jorge. «Jorge», murmuró la voz, llena de malicia y oscuridad. El corazón de Jorge se detuvo en su pecho mientras miraba alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie más en la cabina excepto él. La presión en el aire aumentó, y Jorge sintió que estaba perdiendo el control de su propia realidad. Finalmente, la tormenta se calmó y la cabina quedó en silencio una vez más. Jorge se quedó temblando, pero sabía que había vencido al mal que lo acechaba en la noche. Con el amanecer, Jorge reinició su viaje, pero sabía que nunca olvidaría la terrorífica noche en la que se enfrentó a lo sobrenatural en lo más profundo de la carretera, y mientras su camión se alejaba en la distancia, una pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué otros horrores aguardaban en las sombras de la noche? Y así concluye nuestro top 5 de experiencias paranormales de camioneros en la ruta. Desde encuentros con apariciones fantasmales hasta misteriosas transmisiones en la radio, hemos explorado los momentos más escalofriantes que estos valientes conductores han enfrentado en sus solitarios viajes por la carretera. Si te gustó el contenido, suscríbete ahora y prepárate para adentrarte a más viajes llenos de intriga, suspenso y misterio. Hasta la próxima aventura paranormal.